Bien. Tenemos aquí a los ingenieros Miguel Liberato y Víctor Payano, presidente y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Contratistas de Obras Estatales, ADOCOE. En el pasado, yo le decía a un amigo que yo tenía, porque no sé si lo tengo, yo le decía que los contratistas, pues antes eran como los ganaderos que siempre ganaban, pero de cierta época aquí tener una contrata, como dice, no es nada halagador. A veces un contratista se puede cruzar fácil, porque si el Estado se le atrasa y pagó la comisión, tienen problemas. Igual que hay algo que yo quisiera un día con Miguel Liberato, que ha estado siempre al tanto de eso, de tratar un tema que es medio tabú, que son las dobles tributaciones. Cuando hay un cambio de gobierno y usted le ha dado una comisión, por ejemplo, a un exfuncionario, no quiero mencionar nombres, pero a un exfuncionario, entonces viene el otro y dice, tú tienes que darme a mí para yo pagarte. Entonces el dinero no da para pagarle a dos, ya yo la pagué y ahora tiene que pagarle al que viene. Eso es un lío, porque eso saca del presupuesto, lo trastorna todo, ¿verdad, Liberato? Se desencaja de una vez. Sí. Es un lío. Antonio Guzmán, frente a esa posibilidad, en un momento dado en un discurso dijo, yo acepto el 10% de los militares, porque se le hizo imposible eliminar el problema ese. Pero nosotros no vamos a hablar de ese tema, sino del tema del INVI. ¿Qué pasa con las licitaciones en el Instituto Nacional de la Vivienda? Bueno, doctor, mire, la licitación que ha convocado el INVI para la construcción de 11 proyectos de vivienda de interés social ha estado plagada de mucha deficiencia, entre comillas, comenzando por la convocatoria. La convocatoria no fue lo suficientemente clara como establece la ley. Incluso muchos ingenieros tuvieron problemas de inscribirse. ¿Por qué? Porque la convocatoria especificaba que el pliego de condiciones se podía bajar del portal de la institución o de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, cuando uno bajó el pliego, se da cuenta de que el INVI pone como condición que hay que pagar 5,000 pesos para adquirir el pliego. El mismo pliego que está colgado en la página. Entonces, todos los que se inscribieron, lo que recibieron del INVI fue un CD. Un CD que usted también puede obtener bajando el contenido del mismo pliego que está en ese y quemarlo. Tú me estás diciendo que si yo quiero participar en la construcción de viviendas económicas que hace el INVI, puedo bajarlo de la página. Sí. Pero para yo poder aplicar, tengo que pagar 5,000 pesos. 5,000, pero ellos dicen que es derecho de adquisición del pliego de condiciones. Ahora, es un derecho de participación. Si es un derecho de participación, es otra cosa. Entonces, la ley dice que si hay necesidad, si la entidad contratante entiende que la adquisición del pliego de condiciones tiene un costo específico, la ley dice que nunca puede ser superior al monto de su reproducción. ¿Y cuál es tu posición? ¿Que esos 5,000 pesos se eliminen o que eliminen que se baje de la página? No, yo creo que el INVI debe devolverle esos 5,000 pesos a todos los que se inscribieron. Y son tantos, tengo entendido que hay más de 60 licitantes. Ahí hay como 3 millones de pesos. Bueno, 5,000 por 60, 300,000 pesos. Porque no se justifica. La ley prohíbe que se hagan recaudaciones excesivas en las licitaciones. Entonces, pero todas las licitaciones le piden un depósito a los que licitan. No, eso ya son pólizas. En las escuelas no cobran, Tienen que, los que resultan ganadores, tienen que pagar, sacar cierta póliza para recibir el avance. Póliza de seguro. Póliza de seguro, de garantía del avance. Eso es otra cosa. Pero el asunto no se ha quedado solamente ahí. El gran problema es que el pliego de condiciones que entregó el INVI para esa licitación tenía muchísima falta de información que debían suministrar según ordena el artículo 20 de la ley. O sea, la ley ordena que la institución contratante debe suministrar toda la información que los oferentes necesitan para preparar su propuesta.
Entonces, en el caso del INVI, durante muchos días estuvimos discutiendo con ellos porque no estaban los planos sanitarios de conjunto y los planos sanitarios eléctricos que son necesarios para interconectar las redes sanitarias de los proyectos con las redes sanitarias de los lugares donde se van a construir los proyectos, igualmente para las interconexiones con las líneas de las EDE. Entonces, el Comité de Licitaciones del INVI estuvo negando esa información durante mucho tiempo. Incluso nosotros convocamos una reunión para el pasado sábado en el CODIA y ellos rápidamente convocaron una reunión de una manera poco profesional. A las 12:38 del mediodía convocaron una reunión para las 4 de la tarde ese mismo día. Como si nosotros fuéramos ganados, que estamos pactando en un sitio, vienen, nos cogen y nos llevan donde ellos quieren, a la hora que quieran. Entonces, nosotros le hicimos la advertencia de que si no cumplían con lo que establece la ley 34006, íbamos a proceder a someter a los integrantes del Comité de Licitaciones a la acción de la justicia por violaciones a varios mandatos de esa ley. ¿Y por qué ustedes no se consiguen, además de ADOCOE, al CODIA? Bueno, el CODIA tiene su papel específico. Yo quisiera que el ingeniero Payano, que fue presidente de esa institución, toque ese tema. ¿Por qué no trabajan en forma conjunta si es tan justa la petición de ustedes? De hecho, lo estamos trabajando de forma conjunta, inclusive la utilización de nosotros como miembros del CODIA, de sus infraestructuras, y también la actual directiva del CODIA está trabajando sobre la base de la defensa del ejercicio profesional. Lo que sucede es que el CODIA tiene tantas atribuciones y tiene solamente un año para ejercer esa junta directiva que le impide muchas cosas, pero ellos complementariamente con nosotros están trabajando en esa dirección. Ya lo de nosotros es un asunto un poco mucho más específico en la defensa de los intereses de nosotros los contratistas de obra del Estado. Yo creo que en el caso del INVI, el liderato ha sido muy claro. Ahora, yo quisiera aprovecharlo a ustedes y 10 minutos que tenemos para hablar en términos generales de las licitaciones. ¿Cuáles son las instituciones que principalmente ofrecen obras del Estado y la ponen bajo licitación? Sí, mire, nosotros queríamos tocar el tema de que se están ejecutando muchas obras y se están anunciando muchas obras que no se conocen los procesos de adjudicación de los contratos. Básicamente en el área oficial, Obra Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Oficina Supervisora de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el INVI, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el INDRI, sí, INAPA, y hay otras instituciones. Fuera del plan de emergencia por el paso de la lluvia, ¿hay otras adjudicaciones que te preocupan? No, porque la ley manda de que cuando hay problemas de desastres naturales, se pueden contratar obras por emergencia. Ahora, hay otra modalidad que es urgencia, que es un vicio que tiene la ley. Es un vicio que le permite a muchos funcionarios... ¿INAPA está cumpliendo también? INAPA está cumpliendo la ley. Se han hecho muchos concursos. Sorteos. Y se han aplicado, tengo entendido que las obras que está ejecutando INAPA están dentro de la declaratoria de emergencia, producto de los desastres que hubo. Liberato, cuando se abre un concurso de un acueducto que acuden muchos ingenieros o de escuelas, que son obras que relativamente no son costosas, y acuden muchos ingenieros que no tenían oportunidad y que tienen ahora, las condiciones de el know-how, es decir, ser ingeniero, tener experiencia, tener los equipos y tener los recursos. ¿Cómo ustedes lo ven cuando no tienen los recursos y tienen que acudir a venderla, a cederla o a quedar mal? Sí. Fíjese, doctor, esas son obras, se habla siempre de que cuándo es que los ingenieros nuevos van a tomar la experiencia, pero si no tienen la oportunidad, no la van a tomar. Hay diferentes formas de adjudicación de obras. Este caso que usted menciona, generalmente lo que lo están llevando es a concurso. Es un concurso, es una rifa, es una tómbola, y son obras que tienen una... Pero rifa y concurso no es lo mismo. ¿Cómo es? No. Rifa y concurso no es lo mismo. Por ejemplo, cuando hacen una presa que viene es de un sorteo, en realidad es un sorteo, es un sorteo que se hace y la mayoría de las instituciones
excepto educación, que fue la que mayor... Las escuelas se están sorteando. ¿A qué otras cosas se están sorteando? Se han sorteado, ahora mismo INAPA sorteó unas cuantas obras de instalación de tubería, de acueducto, la CAS. Esas instituciones están en armonía, están bailando la música que le está tocando el presidente. Y yo recuerdo que en mi gestión 2009-2010, cuando el licenciado Danilo Medina aspiraba a la presidencia, tuve la dicha de llevarlo al CODIA y fue una promesa que le hizo a esta categoría de ingenieros que no cualifican para entrar a una licitación donde te pide la licitación que tú tienes que tener como activo fijo por lo menos el 20% del monto de la obra. Entonces, a ese nivel lo que se hace es ese tipo de sorteo y son muy buenos. Y son ingenieros que han tenido algún tipo de experiencia trabajando como empleados en otras Vamos a volver al tema original. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le harían al gobierno? Porque ahora no es exactamente lo mismo. Ha cambiado algo. ¿Qué ha cambiado y qué debe de terminar de cambiar? Bueno, mire, doctor, han cambiado algunas cosas, lógicamente, pero se siguen violentando los mandatos de la ley. Y nosotros estamos propugnando porque el gobierno realice una nueva modificación de la ley, porque hay muchos vicios. Por ejemplo, ese problema que estamos tratando de los sorteos, yo ayer tarde estuve en el CODI, había muchas quejas en una reunión del núcleo de ingenieros civiles, en el sentido, con razón dicen, que ponen a competir ingenieros de reciente graduación con ingenieros con 20 y 30 años en ejercicio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el vicio que hay en la ley. La ley manda que se haga un registro de constructores de obras estatales. Y ese registro debe clasificar por categoría a los ingenieros y a los entes jurídicos, lógicamente por su experiencia y por su capacidad financiera. Y eso no se ha hecho. Ese es el problema. Por ejemplo, en el pasado reciente, nosotros tenemos la experiencia de la Procuraduría General de la República que hacía concursos, sorteos. Pero ¿qué hacía la Procuraduría? Ellos clasificaban las obras para ingenieros con hasta 5 años de experiencia, para ingenieros hasta 10 años de experiencia y más. Entonces, así se hacía una justa competencia entre los participantes. Y ese es el problema que también se está dando con la compañía. Por ejemplo, ahora mismo, en el caso del INVI, hay grandes empresas que están compitiendo con pequeñas compañías de pequeño capital y mediano capital. Entonces hay una competencia desigual y hay una limitación que disminuye la competitividad de esas empresas. ¿Por qué? Porque en el pliego de condiciones, por ejemplo, se exige que la compañía tienen que demostrar que tienen activos fijos por mayor a un 20% del monto del lote que está presentando. Eso fue uno de nuestros reclamos y afortunadamente el comité de licitación del INVI redujo ese porcentaje a un 10%. Pero todavía hay muchos problemas dentro de la ley que disminuyen la competitividad de las compañías de mediano y pequeño capital. Y no hay obras que necesitan esa inversión y otras obras que con el simple profesional puede aplicar y hacer la obra con el inicial. Mire, nosotros propugnamos para que en la ley se incluya otra modalidad de contratación, que es la adjudicación, en la ley 340, que se incluya la adjudicación directa. ¿Para qué? Para que obras de pequeño monto puedan ser adjudicadas directamente a técnicos de la construcción. Si tú pones la obra sin concurso, los incumbentes van a ponerse a hacer la obra ellos mismos. Sí, pero las obras son de montos pequeños, que no son tan significativos. ¿Pero cuál es el monto que tú entiendes que es pequeño? Bueno, la ley establece unos umbrales tope para cada tipo de licitación. Está, por ejemplo, la comparación de precios, que es una categoría que yo entiendo particularmente que no es correcto aplicarse a la construcción de obras. ¿Por qué? Porque establece un umbral, pero para ganarse una obra en una licitación, usted también tiene que cumplir con especificaciones técnicas. Y dígame una cosa sobre las especificaciones técnicas. Cuando el Estado necesita una presa o un canal, ¿quién hace el estudio y dice, yo quiero esta presa? Pero hacer ese proyecto cuesta millones de pesos. Ese proyecto que se pone en licitación, ¿quién es que lo ejecuta? El estudio previo.
la institución contratante tiene que elaborar todos los Y estudios. eso lo hacen los equipos de ellos. Lógicamente. Eso no se paga para no, hacer. todo el personal. Contratan Se también contrata el estudio de externos, factibilidad. contratan externos y ponen personal de experiencia de las instituciones para los levantamientos de lugares. Ingeniero Payano, y en el caso de los organismos internacionales, ellos ponen un elemento nuevo ahí, una supervisión. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, el BID o el AID, etcétera? Esos organismos internacionales tienen sus pautas, sus reglamentos, donde ellos ponen su dinero, necesariamente hay acuerdos previos con ellos, y toda obra que lleva financiamiento internacional lleva una contrapartida del Estado Dominicano y se procede de esa manera. Cuando son obras de esa magnitud, generalmente son estudios que ya están hechos de mucho tiempo y lleva ese tipo de licitación. Liberato, tú eres ingeniero, tienes compañía de ingeniería, pero eres empresario. La pregunta es la siguiente. Cuando a ti te hacen un concurso, el concurso es con fondo norteamericano, o con fondo brasileño, o con fondo de la Unión Europea, y dicen, este concurso tiene que ser hecho con insumos del país de origen del capital. Es decir, si es Eximbank, tiene que ser una compañía americana. Si es brasileño, tiene que ser Gutiérrez y Andrade. Si es una autopista, tiene que ser la que todo el mundo sabe que es. Realmente, esas condiciones existen, de que tenga que ponerle la compañía del país de origen. Bueno, en las licitaciones pueden participar entes naturales y jurídicos internacionales, pero la ley dice que tienen que estar asociados a uno local, obligatoriamente. Correcto. Y en relación al asunto de los insumos, en muchos contratos se establecen que deben comprar tales y tales productos a tales compañías, que son de origen del país que está financiando el proyecto. Por la tecnología. Eso es normal. Por la tecnología. Otra pregunta. Cuando te dicen a ti, para un concurso se necesita que una empresa tenga el capital que demuestre que tienen el capital y los equipos para responder. Es decir, si vas a hacer una carretera, tiene que tener los equipos para hacer carretera. Si vas a hacer una carretera, tiene que tener el know-how de cómo se hace una carretera, de que no venga un decorador interior a hacer una carretera del Coral, del Este. Pero también dicen el financiamiento. Cuando te ponen el financiamiento, eso puede ser un motivo para no dárselo a una empresa, si tú no traes el financiamiento. Bueno, ya eso entra dentro de lo que son las concesiones de obra, que vienen empresas y le proponen un gobierno, una obra al gobierno, construir la llave en mano. Y con un contrato, entonces tienen un retorno del capital que es invertido, pero lógicamente ese es otro tipo de licitación, otro tipo de adjudicación de contrato. Bien, para terminar, si el gobierno te llama, o el ministro de Obras Públicas, y te dice a ti, yo no pago nada de lo que contrató Víctor Díaz, o viene el señor de las oficinas supervisoras y dice, yo no pago nada de Cifre o nada de Bautista, o Víctor Díaz que decía públicamente, yo no pago nada de Freddy. Pregunta, ¿eso se está dando ahora? Bueno, eso siempre se ha dado, doctor. No sé en qué medida se podría estar dando eso, pero creo que hay instrucciones del presidente de que se le dé continuidad a los asuntos del Estado. Y es Bien. una responsabilidad de cualquier institución, de los funcionarios de la institución del gobierno, darle continuidad a los asuntos del Estado en el área de la construcción. Bien. Pero vamos además, a terminar y que además Payano... doctor, en ese orden hay una ley de presupuesto y gasto público, que esa deuda está incluida ahí. Es una obligación de ese funcionario darle seguimiento, Muy bien. pero sí está pasando eso. Y si no con la forma que pasaba anteriormente, pero muy Y silenciosamente si te está llama pasando. Danilo Medina o te llama el de Obra Pública y te dice, mira, yo te voy a dar esta obra grado a grado, porque tengo urgencia de hacerla, pero no tengo los cuartos y te pago después, ¿tú la haces? Bueno, si es bajo las condiciones de la emergencia que se trata, eso es legal, y si yo tengo el financiamiento, con mucho gusto me gustaría. ¿Cómo Pero no? se le sube el precio, ¿verdad?
Bueno, Bien. eso Eso es muy Gracias a Miguel Liberato y a Víctor Payano de la Asociación Dominicana de Contratistas de Obras Estatales.